Vamos a ver lo que es la interpretación en las obras de arte. Seguramente esta palabra, la palabra interpretación, ya la habrán escuchado y en algunos casos se relaciona con el público y en algunos otros casos se relaciona con el artista. Para la cuestión del público es fácil porque está, bueno, no es fácil, pero es la que más, digamos, se asocia o se reconoce, que es cuando uno mira o observa una obra de arte, ya sea una película, una obra de teatro o una pintura, uno interpreta lo que ve a partir de sus conocimientos previos. Y en el caso de ser el productor, cuando interpreta, es que interpreta nociones o cuestiones de la realidad para producir sus obras, ¿sí? Y por eso se dice que es uno de los recursos del conocimiento artístico, tanto desde la producción como desde la observación. La interpretación está ligada a la descripción y a la observación. Fíjense que más que observación me interesa quedarnos en esta palabra de descripción, ¿sí? Una descripción densa, se le dice algunas veces a la palabra interpretación, densa en el sentido de que es más minuciosa y más profunda que simplemente observar. Está ligado a los términos de denotación y connotación que digamos tienen que ver con observar de una manera objetiva y subjetiva, más adelante lo veremos, al concepto de hermenéutica, ¿sí? Que aquí aparece como esta definición de descripción densa o lectura que reconstruye significados pasados, ¿sí? La hermenéutica es una palabra que ahora vamos a desarrollar, pero está muy ligada a la interpretación y a su vez también con los códigos culturales que tienen que ver con la percepción, con el conocimiento y con la representación, ¿sí? No vemos o no interpretamos de la misma manera en Occidente que en Oriente, tampoco interpretamos de la misma manera en Argentina que en Estados Unidos, tampoco interpretamos de la misma manera en China o en Japón o en otro lado. Nociones claves en la interpretación. Esto que vimos recién está acá, digamos, en la diapositiva anterior. Aquí, en esta siguiente, lo desarrollamos un poquito más. ¿Cuáles son las nociones claves de este campo y que tienen que ver con nuestra concepción ideológica? Primero, la praxis, que es un concepto que intenta englobar lo que es teoría y práctica como una instancia superadora. Viene de la filosofía marxista, por lo tanto tiene una concepción de la realidad más social o socialista, ¿sí? Que pretende ser superador de la dicotomía que conllevan los conceptos de teoría y práctica. Y por otro lado, lo que habíamos visto recién, esta palabra hermenéutica, una palabra de origen griego, pero que castellanizada significa interpretación, un concepto que aplicaremos a la actividad del artista, como les dije al principio, y del público, ¿sí? Ligado a la descripción densa y a esta cuestión de descifrar códigos antiguos. Y por otro lado, lo que dijimos antes, la cultura, la totalidad que pensamos como aspecto específico de lo humano y que nos ayuda a entender el lugar del arte. Esto específico de lo humano, ¿sí? Cómo entendemos qué es el ser humano, cómo se comporta dentro de una cultura, qué es la cultura y por lo tanto el arte como un producto cultural, cómo lo podemos entender en diferentes partes. Vuelvo a decir lo mismo, cada cultura construye su concepción del arte, no es lo mismo la cultura en las comunidades precolombinas a la cultura en otros aspectos u otras áreas del mundo, ¿sí? Acá voy a leer una cita de Mónica Caballero, que es una profesora de la Universidad de La Plata, que da la materia Teoría de la Práctica Artística. ¿Sí? Ustedes no está como bibliografía obligatorio, pero sí ayuda a entender qué es la interpretación. El concepto de interpretación nos da piedra libre a que haya tantas verdades como sujetos existen, sino a pensar que la verdad es compleja y que las aproximaciones son siempre parciales y fragmentarias. A mayor conocimiento y a mayor comprensión, uno se va aproximando más a la trama. Una mirada objetiva no es posible porque la realidad es compleja y cambiante.
el sueño de la mirada objetiva no existe, por más que muchos comunicadores se empeñen en hablar de la verdad objetiva. En términos filosóficos y políticos eso ya no se cuestiona. La mirada depende de la interpretación, y en un ámbito más sencillo como el cine, hasta un espectador asume que la cámara recorta una parte de la verdad y deja fuera de campo otra. La ideología siempre está presente en la interpretación. No hay interpretaciones inocentes o ingenuas. Siempre son desde alguna mirada, desde una serie de representaciones previas sobre las relaciones con el mundo. En esta pequeña cita lo que estamos viendo es que la interpretación es subjetiva y que no apunta a una verdad objetiva, ¿sí? La mirada tiene que ver con la historia de cada uno, con los saberes previos y con el contexto sociohistórico-cultural. Y la ideología, que siempre está presente, aunque a veces uno diga yo no tengo ideología, la ideología siempre está presente, siempre hay ideología. Uno mira el universo y el mundo desde una postura ideológica, política y filosófica. Nellie Knight, que es otra escritora que ha trabajado un poco esta cuestión de la interpretación, dice que cada cultura se maneja con ciertos códigos en la percepción de sus productos. ¿Sí? Existen códigos para observar. La capacidad de interpretación está íntimamente ligada a los procesos de producción. No podemos discernir la idea de producir de observar o de interpretar, ¿sí? Cuando uno utiliza esa frase de esto lo podría haber hecho yo o lo podría haber hecho mi hermanita de 5 años, está ligando el proceso de interpretación al proceso de producción, porque entiende que eso que está observando tiene un recorrido productivo, ¿sí? Es una actitud que abarca todo el proceso artístico, como dijimos recién, está relacionado al momento de producir y al momento de apreciar la obra. Es una actitud que abarca todo el proceso, tanto el público como el espectador son intérpretes. La interpretación en los procesos productivos, que es lo que vamos a ver primeramente, o sea, cómo funciona la interpretación al producir una obra de arte. La capacidad de interpretación está íntimamente ligada a los procesos de producción artística. Esta última, en tanto generadora de discursos polisémicos, o sea que tienen varios significados, nunca es totalmente agotada desde una interpretación literal. Por el contrario, es propio del arte eludir, ocultar, sugerir, metaforizar. Por lo tanto, la actitud interpretativa atraviesa la totalidad del proceso artístico, desde el momento inicial de la producción hasta que ésta, una vez concretada, inicia el diálogo con el público. En este sentido, el realizador también es un intérprete, ya que elige, selecciona, decide los recursos y los criterios con los que cuenta para producir una obra. Entendida de este modo, la interpretación incluye la comprensión, porque procede a partir de una particular mirada del entorno y se proyecta hacia la construcción de múltiples realidades posibles y deseadas. En este marco, la interpretación, en materia de arte, no se restringe solo a los momentos de análisis y crítica, sino que acompaña todos los procesos de producción artística. Esta frase es de la resolución 111/10 del Consejo Federal de Educación de Argentina. La resolución enmarca a la educación artística en el sistema educativo. Por lo tanto, está planteando que la interpretación es uno de los procesos del conocimiento artístico, ¿sí? Aparece en la producción en el momento en que yo decido y selecciono qué materiales trabajar, de qué manera, cómo construir mi discurso, con qué sentido. No es lo mismo decir o hablar del amor con la madera, con el vidrio, con una fotografía, con una pintura. No es lo mismo. Interpreto, primero que empiezo a investigar y a comprender qué es el amor para luego poder metaforizarlo, ¿sí? Por lo tanto, cuando metaforizo el amor, lo interpreto. Y lo interpreto también desde el conocimiento que tengo del amor, por decir un ejemplo, y desde los materiales. Rodolfo Kusch plantea, en La cultura como entidad, que las producciones artísticas actuales no tienen como objetivo perseguir la belleza, como se pensó en la modernidad,
sino un movimiento, una acción de creación de sentido. El sentido del arte se da en las condiciones dinámicas de producción, circulación y reconocimiento. El sentido de una obra se completa cuando el pueblo la absorbe. Rodolfo Kusch es un autor marxista también, por lo tanto relaciona o entiende dentro de los medios de producción al arte como como un producto cultural que circula y que se hace, parte del pueblo. Pero sí que es importante entender esto que él plantea acá, de que la obra de arte termina de tener un sentido o culmina su sentido cuando es absorbida por el pueblo, cuando el pueblo la interpreta. El pueblo es el público, ¿sí? Las observa, la mira y comprende o hace interpretaciones acerca de lo que el artista quiso decir. Seguimos con Rodolfo Kusch. El artista es el sujeto que crea ese sentido. Es un creador, un gestor cultural que sirve como vehículo, como medio entre un significado existencial que nadie ha puesto en obra, o en palabra o en imagen, y la comunidad. Interpreta y pone en discurso lo que nos pasa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Interpreta, como veníamos hablando del amor, lo que es el amor y lo pone en una obra, ¿sí? Lo pone como medio entre el público y él, ¿sí? O este significado existencial, ¿sí? Pueden ponerlo en palabra, lo pueden poner en un texto, en una película, en una canción, ¿sí? Una instalación, etc. El arte es un juego colectivo. Si el pueblo no absorbe la obra, no hay arte. El arte, al igual que la ciencia, habla de los temas humanos, realiza interpretaciones y propone sentidos para su comprensión. La obra de arte, como la ciencia, son productos de un modo de pensar la realidad. El arte aporta estrategias para la vida, asimila problemáticas que la ciencia excluye. Aunque suene un poco polémico, la ciencia también interpreta, y la ciencia es un producto cultural al igual que el arte, ¿sí? No es una verdad absoluta que viene de otro lado, sino que la ciencia es un producto humano al igual que el arte, ¿sí? Trabajan temas diferentes o tienen modos de abordaje de estos temas diferentes, ¿sí? En la obra de arte lo que funciona o lo que, tiene de distintivo es la metáfora, ¿sí? La construcción de sentido metafórico o lo poético, ¿sí? Que no sucede en la ciencia. La ciencia tal vez busca una exactitud que el arte no, por todo lo contrario, ¿sí? Muestra un modo de pensar y aporta estrategias para la vida. Vamos a ver todo esto que dijimos en la interpretación que hacen los artistas para producir su obra, ¿sí? Creo que esta obra la conocemos casi todos, se llama La Última Cena de Leonardo da Vinci. Fue hecha entre los años 1495 y 1498. Los materiales con los que fue realizada es temple y óleo sobre yeso. El temple es una especie de témpera antigua que se hacía con clara de huevo y diferentes pigmentos. Mide 880 por 460 centímetros y actualmente se encuentra en Milán, Italia. Como verán, mide 8 metros 80 por 4 metros 60, es grande. ¿Qué es lo que interpretó Da Vinci para esta obra? Interpretó la historia de la Última Cena, ¿sí? Él no tenía ningún indicio o ninguna fotografía, ningún registro, más que el texto o el relato de la cena, ¿sí? Tiene algunos datos, los interpreta y realiza una imagen. Tiene algunas cuestiones que sabemos, que estaba Jesús sentado en el centro, estaban los apóstoles, la cantidad de apóstoles, la mesa, porque era una cena, pero la historia Da Vinci la interpreta y la realiza de esta forma, porque fue realizada en esa época, y para esa época estos eran los códigos representativos. No había otras, no hizo una fotografía, porque la fotografía no existía, no hizo un video, porque el video no existía, pintó a los personajes de forma realista, porque ese era el código de representación que existía en esa época, ¿sí? Y ubica a los personajes de tal manera para destacar los principales, los secundarios y demás, ¿sí? Es una obra que ya está muy desgastada por el paso del tiempo, porque está hecha con unos materiales un poco sensibles al paso del tiempo y está sobre una pared de yeso que se viene descascarando. Pero esta es la imagen que ha pasado a la historia como una imagen icónica, ¿sí? Como si fuera la real, como si fuera una fotografía, una instantánea del momento de la Última Cena.
Sin embargo, hay otros artistas que también han realizado esta escena. Esta es la última cena de Juan de Juanes, un pintor español. Fíjense que está hecha en 1555 y entre 1555 y 1562. Probablemente haya tomado la pintura de Da Vinci como antecesor o como guía para realizarla, pero en este caso los personajes y toda la escena tiene algo de diferencia. Para empezar, bueno, el escenario es distinto. Sí aparece la ventana enmarcando la cabeza de Jesucristo como en la anterior, ¿sí? Jesucristo en el medio. Aquí está a punto de comer una hostia. Los apóstoles tienen la coronita de santo -1, que es el que está acá, este que está acá. Cada uno interpretará quién es este personaje, ¿sí? Si no tiene la aureola, ¿por qué no la tiene? Aparecen personajes de espalda, no tan estáticos como en la obra de Da Vinci, ¿sí? La factura es el modo en que está hecha, es diferente, aparecen los colores mucho más delimitados y diferenciados, pero eso, bueno, está dado porque la obra está mejor conservada que la anterior. Acá tenemos otra de Francesco Bassano, también la última cena de 1586 aproximadamente. Es similar la época a esta anterior. Pero fíjense que tanto en esta de Juan de Juanes como en la de Francesco Bassano, los personajes están más movidos, por decirlo de alguna manera, están de espaldas, inclinados. Hay uno que está acá subido arriba de una columna. Aparecen otros elementos como esta especie de lámpara, los patos colgados, aparecen platos, panes, copas, ¿sí? Acá un personaje tirado en el piso bebiendo vino, un niño tipo paje o mozo, animales aquí en el fondo, aparecen otros elementos y es mucho más dinámica la imagen que esta, ¿sí? Y eso también obedece a un cambio de época y sobre todo acompañando a ese cambio de época, cambiando el código de representación. Ya estamos acá en el barroco, ¿sí? El barroco es un movimiento artístico, un periodo artístico que se caracteriza por un claro oscuro mucho más pronunciado y una retórica más persuasiva. ¿Esto qué significa? Que los personajes parecen más reales aún, más interpelan al espectador con sus movimientos, ¿sí? Parece más una imagen que podríamos decir instantánea. En la de Da Vinci parece que están todos posando, en cambio acá están todos más atentos a otra cuestión, ¿sí? Bueno, ¿y los Simpson? ¿Qué hacen? Hacen una interpretación de la obra original de Da Vinci, pero acá ponen a Homero al centro como Jesucristo y bueno, todos los demás amigos de Homero alrededor en la taberna, ¿sí? Acá ya podemos hacer un análisis que es la interpretación de la interpretación. Matt Groening, que es el autor de Los Simpson, interpreta la obra de Da Vinci y la reproduce o la cita en esta imagen de la serie, cambiando los personajes y cambiando la escena, ¿sí? Acá no vemos absolutamente nada religioso, vemos algo más mundano, personajes tomando cerveza así parecieran un poco tristes, un poco melancólicos. Moe está agarrando a, nunca sé si es el amigo Carl o Lenny, le está agarrando el hombro como consolándolo. Es otra historia, ¿sí? La que suena aquí. Otra obra que vamos a ver también de Leonardo da Vinci es la Mona Lisa o la Gioconda, ¿sí? Tiene esos dos títulos. Fue hecha en el año 1503, entre 1503 y 1519. Fíjense las medidas. Mide 77 por 53 centímetros. Óleo sobre tabla, o sea, sobre una madera, y actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, en París. ¿Sí? Hay muchas interpretaciones o muchas cosas que se hablan alrededor de esta obra, que no sabemos quién es este personaje enigmático. Probablemente no haya sido nadie importante, simplemente fue un estudio de Da Vinci, un estudio de pintura, y se ha tornado como una obra muy emblemática. Esta obra tiene muchas interpretaciones. Cuando uno dice interpretar una obra, quiere decir que la toma como excusa para realizarla, ¿sí?
interpreta esta imagen desde alguno de sus elementos, ¿sí? Un retrato de una persona, y la reinterpreta. Interpretaciones de la Gioconda. La Gioconda dentro de una remera y mirando hacia el otro lado. Fíjense que la obra original está mirando hacia la izquierda, en la remera, en la remera esta de manga larga, está mirando hacia el otro lado. Una Gioconda actual sacándose una selfie en esta segunda imagen, ¿sí? Con otro vestuario. Que es, digamos, las preguntas que surgen acá es qué pasaría si la Mona Lisa viviera hoy, qué pasaría si la Mona Lisa o la Gioconda sería un personaje de la actualidad. Probablemente se estaría sacando una selfie. La primera que vemos acá, esta Mona Lisa como inflada, es de la artista Botero, un artista colombiano. Que si quieren investigar un poco van a ver que siempre realiza personajes así como inflados o regordetes, o sea, cita a la Mona Lisa, la reinterpreta con su estilo, ¿sí? Y la de al lado, esta que tiene barba y bigotes, es una obra del artista Marcel Duchamp, un artista muy emblemático del siglo XX, que toma una reproducción de la Mona Lisa y le realiza bigotes y barba. Esto fue hecho, no recuerdo exactamente, creo que en el año 1910 o 20 por ahí, lo cual fue toda una acción, digamos, perturbadora para la historia del arte. Hoy en día es algo muy común ver estas intervenciones en obras de arte, pero este artista, Marcel Duchamp, fue el primero que lo hizo, ¿sí? Y esta es una de sus primeras intervenciones interpretativas en una obra. Acá aparece una sigla, una L, una H, una O y Q, ¿sí? Que cuando uno las lee en el idioma francés, que es el original de Marcel Duchamp, yo no sé francés muy bien, suenan como algo parecido a ella tiene el culo sucio o una cosa así, ¿sí? Se está burlando un poco de la Gioconda. Seguimos con las interpretaciones de obras, ¿sí? Vamos a ver a continuación interpretaciones de esta obra que estamos viendo acá, ¿sí? Es una obra de Rembrandt, se llama la lección de anatomía del Dr. Tulp, es de 1632. Antiguamente era muy común que los pintores fueran a morgues o hospitales a ver los cadáveres para poder estudiar los cuerpos y la fisonomía para poder representarlos. Entonces acá aparece como figura principal el doctor, ¿sí? Que es este del sombrero. Nos damos cuenta que es el doctor porque está ubicado mirando hacia todos los demás lo están mirando a él y al cadáver, ¿sí? Además tiene un sombrero, tiene otro tipo de traje. El resto que está acá pueden ser pintores, pueden ser estudiantes de medicina. Aquí hay uno que tiene una hojita, ¿sí? Que está anotando, leyendo algunos apuntes. Esta obra es una obra también muy emblemática y conocida. Acá aparece una interpretación de esta obra. La de arriba, la de los médicos, es una fotografía del artista Marcos López, se llama Autopsia 2005 y está inspirada en la interpretación de las dos imágenes que vemos por debajo. Vemos la lección de anatomía del Dr. Tulp de Rembrandt y por otro lado vemos en blanco y negro la imagen del cadáver del Che Guevara cuando fue capturado en Bolivia. Es un cadáver que está sobre una pileta y aparece un militar señalando la herida, otro militar sosteniéndole la cabeza y varios testigos alrededor comprobando la situación. Estas cosas son las que toma o interpreta el artista Marcos López para realizar su obra en el año 2005. ¿Sí? Aparece el cadáver, ¿sí? Aparece un personaje señalando la herida, aparece otro hacia la derecha sosteniendo la supuesta arma y la bala, ¿sí? Y otros personajes más, todos con ambo y guardapolvos de médicos, constatando la cuestión. El médico que está cosiendo, aparece un médico o un enfermero que está cosiendo, vísceras en diferentes frascos y demás. La interpretación de una figura variando materiales. La figura de Evita la conocemos todos aquí en Argentina, más allá de lo que pensemos de ella o no, son diferentes formas de interpretar al personaje, ¿sí? Esto ya no es interpretar una obra de arte que existe, sino es interpretar una situación de la realidad o un personaje de la realidad. En este caso, Eva Perón. Eva Perón
realizada por Byron Husky, que es el que está en blanco y negro, ¿sí? Aparece como una silueta bien definida en dos colores, ¿sí? En dos tonos, no dos colores, en dos tonos. Es una imagen para circular forma digital, por eso tiene medidas variables, es del año 2018 y está, digamos, interpretando la figura a partir de líneas negras y fondo negro y blanco también, ¿sí? El de al lado es del grupo Mondongo, es un grupo de artistas argentinos también, es del año 2005 y está hecha con pan, ¿sí? Mide 200 por 200, aunque acá la proporción de la imagen no da 200 por 200, mide eso, ¿sí? Actualmente se encuentra en el Hotel Splendor de Buenos Aires. Está hecha con pan que está tostado, ¿sí? Y quemado, y algunos dejados al natural para hacer los diferentes tonos de la piel. Y acá sí aparece la interpretación a partir del material de lo que es Evita y el pan, ¿sí? El pan que tiene que ver con la alimentación básica, ¿sí? Y con, bueno, su cuestión en función de las personas menos favorecidas de la sociedad. La interpretación de sucesos actuales. Acá tenemos la interpretación, por un lado, de Byron Husky de una situación particular social en la que hubo un verdurazo en la estación de Constitución, no sé si la recuerdan, hace unos años, en 2019, a principios del 2019, en el que, bueno, vi una foto muy emblemática de una señora recogiendo unas berenjenas del piso, una señora mayor, y todo un cordón policial por detrás, como si esa persona fuera peligrosa. Entonces, esta ilustración interpreta un suceso de la realidad y la realiza a partir de una ilustración digital, ¿sí? La señora está sobre un óvalo blanco, destacándola como el personaje principal. Es una ilustración sencilla, tiene claros oscuros bien definidos y una línea negra que define toda la figura. Aparece la repetición del personaje policial sin rostro, ¿sí? Acá nadie tiene rostro y además tiene la frase que dice: el modelo es represión y hambre, ¿sí? Por si nos quedaba alguna duda. Y al lado tenemos otra ilustración digital de Ello, un ilustrador, ambos, Byron Husky y Ello, son quilmeños, los pueden buscar en internet. Esto era un GIF y la cara de Macri que ustedes pueden observar acá iba cambiando, era la de Macri, la de Bullrich y de todos los funcionarios de la gestión de Macri, de Mauricio Macri, ¿sí? Y con el traje de la policía, o sea que la policía lo que está diciendo, lo que interpreta es que la policía es el gobierno también y que digamos, te están yendo a buscar a vos con ese dedo así que apunta al espectador. Además está hecho en un color amarillo, que era el color del partido político de Macri. Hasta acá vamos a llegar. Esto lo vamos a dejar para el próximo video.